Cordial saludo a todos. Voy a resolver en este momento una de las situaciones problemáticas que aparecieron en el primer taller para ilustrar un poco más que la solución que se le dio si fue la correcta. Y para esto, pues después de hacerlo físicamente, lo voy a resolver por ayudado con el software WinQSB. Entonces la situación problemática es la siguiente. Una reconocida fábrica de galletas realizó un estudio sobre las preferencias de los clientes de 6 distribuidores en 6 regiones del país, sobre un total de 5 marcas reconocidas de galletas, incluidas las de la fábrica. Y entonces acá podemos ver la tabla donde nos dan los porcentajes. La situación problemática o las preguntas que nos presentan son: si un cliente decide comprar galletas en los distribuidores A, ¿cuál es la probabilidad de que Antioquia venda galletas Festival? B, ¿cuál es la probabilidad de que Valle venda galletas Oreo? C, ¿cuál es la probabilidad de que Llanos Orientales venda galletas Club Social? D, ¿cuál es la probabilidad de que el cliente elija el distribuidor de Cundinamarca? E, ¿cuál es la probabilidad de que el cliente elija el distribuidor de la Costa Caribe? Entonces, vamos a empezar a resolver la primera parte. Para conocer la posibilidad de que le corresponde a cada sucursal, a cada distribuidora, inmediatamente nos arroja la respuesta de las dos últimas preguntas. Entonces, tenemos que de un 100% son 6 distribuidoras. Al hacer la división, pues a cada una le corresponderá un 16.66, lo que es igual a 0.16%. O sea, bajo elección libre, el cliente tendrá una posibilidad, o cada sucursal tendrá una posibilidad de ser elegida del 0.16%. Entonces la primera pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de que Antioquia venda galletas Festival? Entonces, utilizando el teorema de Bayes, lo primero que hacemos es multiplicar la probabilidad de que la distribuidora sea escogida por la probabilidad que nos han dado de que Antioquia venda galletas Festival, que es de un 20%, es decir, de un 0.2%. Entonces ponemos esa probabilidad sobre la misma probabilidad más la probabilidad de que las otras distribuidoras vendan galletas Festival. Entonces tenemos que Cundinamarca tiene probabilidad de un 40%, o sea, sería 0.16 por 0.4%, por 0.4, perdón. Tenemos que Valle tiene una probabilidad del 20%, o sea, sería 0.16 por 0.2. Tenemos que Santander tiene una probabilidad del 20% también, entonces también sería 0.16 por 0.2. Costa Caribe es igual, entonces igual sería 0.16 por 0.2. Y finalmente tenemos que Llanos Orientales tiene una probabilidad del 10%, entonces sería 0.16 por 0.1. Resolvemos los cálculos, hacemos pues los cálculos, y finalmente tenemos que la probabilidad de que Antioquia venda galletas Festival es del 15%. ¿Cuál es la probabilidad de que Valle venda galletas Oreo? Entonces tenemos que la posibilidad de que Valle venda galletas Oreo es del 20%. Entonces ponemos la probabilidad de que la distribuidora sea escogida por la probabilidad de que Valle venda galletas Oreo. Tenemos entonces 0.16 por 0.2 sobre la misma probabilidad más la probabilidad de que las otras distribuidoras vendan galleta Oreo. Entonces tenemos que Antioquia tiene una posibilidad de 40%, o sea, 0.16 por 0.4, más la probabilidad de que Cundinamarca venda galletas Oreo, o sea, 0.16 por 0.3, más la probabilidad de que Santander venda galletas Oreo, que sería de 0.16 por 0.4, más la probabilidad de que Costa Caribe venda galletas Oreo, que es del 10%, o sea, del 0.1. Entonces sería más 0.16 por 0.1, más la probabilidad de que los Llanos Orientales venda galletas Oreo. Entonces sería 0.16 por 0.1. Resolvemos los cálculos y esto nos da una probabilidad del 13%. Ahora vamos a resolver la tercera pregunta.
La tercera pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de que los Llanos Orientales vendan galletas Club Social? Entonces ahora nos enfocamos en la posibilidad de que tienen los Llanos Orientales de ser escogidos, que es del 0.16% como distribuidora, por la probabilidad de que tienen los Llanos Orientales de vender galletas Club Social. Entonces la probabilidad que tienen los Llanos Orientales de vender galletas Club Social es del 10%. Sería entonces 0.16 por 0.1 sobre la misma probabilidad, o sea 0.16 por 0.1 más la probabilidad de que las otras distribuidoras venden galletas Club Social, que sería entonces en el caso de Antioquia 10%, o sea 0.1. Por eso ponemos 0.16 por 0.1 más la probabilidad de que Cundinamarca venda galletas Club Social, que también es del 10%, o sea del 0.1. Entonces sería 0.16 por 0.1 más la probabilidad de que Valle venda galletas Club Social, que es del 20%, o sea 0.2. Entonces en ese caso sería 0.16 por 0.2 más la probabilidad de que Santanderes venda galletas Club Social, que es del 30%, o sea 0.3. O sea, en este caso tenemos 0.16 por 0.3 más la probabilidad de que Costa Caribe venda galletas Club Social, es del 30%. Eso quiere decir que será igual a 0.3. Entonces finalmente sería 0.16 por 0.3. Resolvemos los cálculos y esto nos da una posibilidad del 9%. Ahora lo vamos a resolver con la ayuda del software WinQSB. Entonces aquí donde dice File, decimos que vamos a cargar un nuevo problema. Elegimos análisis bayesiano y ponemos las características. Entonces, el título del problema yo lo voy a poner como galletas. Nos preguntan el número de estados de la naturaleza. El número de estados de la naturaleza, entonces tenemos que serán las distribuidoras. En este caso tenemos 6 distribuidoras. Entonces estos serían los estados de la naturaleza. Ahora nos pide cuáles van a ser los indicadores. Entonces miramos nuestra tablita y tenemos que son 5 marcas de galletas diferentes. Entonces 5 sería nuestro número de indicadores. Le decimos OK y él nos crea entonces la tablita. Ahora entonces vamos a editar el nombre de los estados de la naturaleza y el nombre de los indicadores. Le damos editar estados de la naturaleza y empezamos a editar. Finalizamos de editar los estados y les damos OK. Ahora vamos a editar los indicadores. Hemos terminado entonces de editar los estados de la naturaleza y los indicadores. Ahora llenamos los datos en la tabla. Acá vemos que en la probabilidad hemos puesto que del 100% el cliente puede elegir entre 6 sucursales. Por eso lo configuramos 100 sobre 6. Tenemos ya entonces todos los valores en nuestra tabla y ahora le damos entonces en Solve and Analyze, Solve the Problem. Entonces aquí ya nos saca los resultados, los valores, y ahora los vamos a comparar con nuestro ejercicio. Entonces la probabilidad de que Antioquia venda galletas festival en el ejercicio nos dio el 15%, lo buscamos en la tabla y nos da el punto 1538. Eso quiere decir 15%, o sea que está correcto. La probabilidad de que Valle venda galletas Oreo
nos dio en el ejercicio el 13%. Buscamos entonces la respuesta en la tablita y nos da el punto 1333, o sea el 13%, o sea que también está correcto. Y finalmente buscamos cuál es la probabilidad de que los llanos orientales vendan galletas Club Social. Miramos que nos da el 9% y lo buscamos en la tablita del WinQSB. El resultado que nos da es de 0.909, es decir, 9%. Entonces confirmamos que el ejercicio está bien. Como conclusiones tenemos entonces que el análisis bayesiano es uno de los modelos matemáticos que podemos utilizar para resolver situaciones problemáticas en el contexto de hacer análisis de decisiones bajo incertidumbre. Tenemos también que WinQSB es un software que nos permite simular situaciones problemáticas, cuyo resultado es fundamental en la toma de decisiones y por lo tanto en la investigación de operaciones. Y tenemos también que Camtasia Studio es un editor de video que nos ofrece una muy buena herramienta para hacer captura de pantalla, con la cual podemos presentar una buena evidencia de los conocimientos adquiridos en la primera unidad temática. Muchas gracias por su atención.